Nunca imaginé que a mis 62 años, la soledad se transformaría en un regalo inesperado. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba sentada en la cocina, la luz dorada del atardecer bañaba la mesa de madera, susurrando sombras de lo que solía ser. No había nada más que el crujir del parquet y el eco de mis propios pensamientos. Un silencio abrumador se hizo espacio en mi corazón. Mis hijos, los que alguna vez llenaron la casa con risas, ya habían volado del nido. Mi marido, el compañero que prometió estar a mi lado, se fue hace un año. Su ausencia era un agujero hondo, una herida abierta que se negaba a sanar. Me miraba al espejo, y la imagen que me devolvía parecía de otra vida. Cabellos grises mal cuidados, ojos sin brillo. El reflejo de una mujer perdida en un mundo que ya no la necesitaba. Entonces ocurrió. Una carta, arrugada y amarillenta, apareció en mi buzón. Un viejo amigo, de esos que se olvidan con el tiempo, escribía de un lugar lejano, un destino que jamás había imaginado visitar. Las palabras danzaban ante mis ojos. Vente a la casa familiar, hay algo que debes ver. Sentí un escalofrío. ¿Qué podía tener esa casa que me atara de nuevo a la vida? De repente, la soledad que me aplastaba se tornó en curiosidad. Tal vez había más allá de este dolor, un pequeño camino que podía seguir. Decidí emprender el viaje, dejando atrás un hogar empolvado, un mundo de recuerdos. La carretera se extendía ante mí, como un infinito misterioso. Cada kilómetro me llevaba más lejos de la tristeza. La brisa del coche me llenó de una extraña energía, el moño se deshacía y la música resonaba en mis oídos. La expectativa crecía con cada giro, pero también lo hacía la inquietud. ¿Qué secretos me esperaban en esa casa que había sido testigo de tantos sueños? La noche cayó. Al llegar, la angustia me atrapó de nuevo. ¿Qué encontraría en este viejo lugar? Las ventanas estaban cubiertas de polvo, el aire tenía un sabor antiguo. Atravesé la puerta, y una sensación fría recorrió mi espalda. Las paredes parecían susurrar historias olvidadas. Al dar un paso, un pequeño sonido llamó mi atención. Un objeto brillaba en el suelo, parcialmente cubierto por una manta de polvo. Me agaché y lo tomé entre mis manos. Era una caja, tan antigua como el tiempo. Mi corazón latía rápido. ¿Qué habría dentro? La abrí con ansias y un secreto dorado apareció, un retrato de alguien que nunca había conocido. En la parte trasera, un mensaje: todo tiene un precio. Descubre mi legado. ¿De quién era esa vida? Los recuerdos de mi propia existencia retumbaban en mi mente, pero este nuevo misterio se apoderaba de mí. El silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué legado estaba esperando en el fondo de esta antigua casa? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cuando cerré la caja, un rayo de luz iluminó la habitación, como si mis pensamientos hubieran encontrado el hilo dorado a seguir. El retrato, aún en mis manos, parecía emitir un aura, una conexión que trascendía el tiempo. Miré de nuevo el rostro desconocido, una mujer joven, con una dulzura indescifrable en sus ojos que me recordaba vagamente a mí misma, años atrás. Sin pensarlo, decidí inspeccionar más la casa. Cada paso que daba parecía resonar con ecos que saltaban del pasado. La sala estaba llena de muebles cubiertos por sábanas blancas, eran fantasmas de momentos felices que aún quedaban atrapados en la memoria de la casa. Los colores apagados de las paredes parecían llorar nostalgias, y sentí un nudo en la garganta al pensar en todas las historias que habían sido compartidas entre esas paredes. Me desplacé hacia el comedor, donde la gran mesa de madera estaba pulcra, como si aún estuviera aguardando animados brindis. Me senté y observé cada rincón, cada objeto con su propia memoria. Antes de darme cuenta, estaba revisando los cajones de la alacena. Sabía que mi corazón buscaba algo, no solo respuestas, sino también cerraduras que abrir. Fue entonces que encontré una antigua libreta, sus páginas amarillentas estaban llenas de letras delicadas, escritas a mano con la pasión de quien se aferra a la vida. Comencé a leer.
Las palabras hablaban de sueños, anhelos perdidos y despedidas. Era como si, a través de esta mujer, reviviera mi propia juventud, los amores desenfrenados y las ilusiones que alguna vez me hicieron vibrar. La libreta contenía historias sobre viajes, amistades en los momentos más inesperados y una vida llena de matices que resonaban con mi propio ser. Sin embargo, había una sección que se destacó. Hablaba de un tesoro oculto, no material, sino algo perdido en la fragilidad de las experiencias. Solo se revela al que está dispuesto a mirar más allá de lo evidente, decía. Mi corazón latía fuerte. ¿Había algo más en aquel legado? Mi mente divagaba a una época en la que no temía seguir mis instintos. La última línea de la libreta me heló: busca el lugar donde el roble solitario se alza en el horizonte. De repente, entendí que esta casa no era solo un refugio de recuerdos, sino un puente hacia mi propia sanación. Aquí podía aprender a arrojar el dolor que me había acompañado tanto tiempo. La idea de seguir ese nuevo camino me llenó de un optimismo que había creído perdido. Sin embargo, mientras las emociones burbujeaban dentro de mí, un sonido inesperado interrumpió mis pensamientos. Alguien había entrado en la casa. El crujido de las tablas me sacó de mi ensueño. Me escondí detrás de una cortina polvorienta, sosteniendo la libreta contra mi pecho. Mi corazón disparado me decía que el tiempo de las revelaciones no había terminado. En cambio, parecía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, lleno de sorpresas y posiblemente de inquietudes. La figura delante de mí no era familiar, un rostro joven que parecía buscar algo, desvanecido entre la penumbra y el polvo del pasado. ¿Quién era? ¿Qué buscaba en mi nostálgico refugio? Aún rodeada de incertidumbre, sentí que la soledad empezaba a desvanecerse, reemplazada por una energía desconocida, algo que decía que no estaba sola en esta búsqueda profunda. Y así, acechando desde mi escondite, aguardé la revelación de un nuevo misterio, mientras mi alma comenzaba a entrelazarse con legados olvidados y vidas aún por descubrir. La figura del joven se movía con cautela, y su mirada se perdía en las sombras. Se acercó a la mesa donde había encontrado la libreta, su mano rozando el borde de la madera, como si buscara un pulso, una conexión. Con respiraciones pausadas, me di cuenta de que su presencia despertaba una extraña familiaridad en mí, una conexión inexplicable que iba más allá de la curiosidad. ¿Hay alguien aquí? Su voz resonó en el aire viciado, y un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si debía responder o permanecer en silencio. La voz, llena de incertidumbre y fragilidad, también parecía llevar una carga de anhelos. La inseguridad en él me impulsó a dar un pequeño paso hacia adelante, apartando la cortina que me ocultaba. La luz de la tarde se filtró a través de las ventanas, y la sala pareció cobrar vida en su presencia. Él se volvió, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. Una chispa de reconocimiento cruzó por su mirada. ¿Eres?, preguntó, su voz temblorosa, incapaz de finalizar la pregunta. El aire estaba cargado de promesas no cumplidas y secretos enterrados. No estoy segura de quién debería ser, respondí con voz firme, a pesar del temblor que se apoderaba de mí. Pero, ¿tú quién eres? ¿Qué buscas aquí? Se tomó un momento para recomponerse. Mi nombre es Samuel. Este lugar es como un eco de mis recuerdos. Mi abuela vivía aquí. Me dijeron que nunca regresó, y vine a buscar lo que dejó atrás. Se detuvo, su mirada vagando por la habitación, como si cada objeto tuviera una historia que contar. Su honestidad me recordó a aquella mujer del retrato, sus ojos bisiestos parecían ocultar un océano de emociones, lo que despertó una empatía desconocida en mí. Lo siento por tu pérdida, dije, sintiendo la conexión de una forma más profunda. Yo estoy aquí buscando respuestas, un legado, tal vez. Esta casa tiene la capacidad de evocar lo que ha sido olvidado. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, mientras ambos nos enfrentábamos a la naturaleza compartida de nuestras búsquedas. En ese instante, decidí que el diálogo era el mejor camino. ¿Qué historias guardaba tu abuela? Esta libreta que encontré parece tener un secreto profundo que está vinculado a todo esto. Mis palabras fluyeron sin pensar, necesitaba saber más. Ella solía hablar de un tesoro escondido en este lugar. Nunca entendí lo que significaba, pero siempre supe que estaba relacionado con el árbol del jardín, dijo, su voz ahora más firme. El roble solitario. En su mirada había una mezcla de nostalgia y esperanza, y sentí que había dado en el clavo. ¿Crees que podríamos encontrarlo juntos? La pregunta fluyó de mis labios antes de poder detenerla. El impulso me sorprendió,
pero una parte de mí, deseosa de salir de la soledad que había alimentado durante años, anhelaba esta conexión. Samuel asintió lentamente, su expresión cargada de decisión. Sí, creo que deberíamos. Puede que él tenga las respuestas que buscamos. Nos dejamos llevar por el magnetismo del momento, sintiendo que la búsqueda había tomado un nuevo rumbo, pero también que traía consigo sus propios riesgos. A medida que nos dirigíamos hacia el jardín, la emoción y el miedo se entrelazaban, y lo que había comenzado como una búsqueda personal se transformaba en una pequeña aventura compartida, pero al llegar al emblemático roble, descubrí que la vida no es tan sencilla. A su sombra, un objeto brillante despuntaba entre las raíces, un pequeño cofre ornamentado, pero toparse con él no trajo la euforia esperada. En lugar de eso, una sensación de inquietud recorrió mi ser. El rostro de Samuel se tornó pálido mientras miraba el cofre, como si el destino le dijera más de lo que estaba dispuesto a escuchar. Era un momento lleno de posibilidades y sombras. En un instante, entendí que este cofre podría contener respuestas a preguntas que nunca había tenido el valor de formular. Pero, ¿y si lo que encontráramos no era lo que esperábamos? Estaría lista para enfrentar las verdades que podrían salir a la luz, no solo sobre la mujer del retrato, sino también sobre mí misma y Samuel. Mientras la inquietud se acumulaba entre nosotros, un ruido rompiendo el silencio nos hizo girar. Alguien se acercaba por el camino que llevábamos, y en el aire pesado, un nuevo sentido de peligro nos envolvió. ¿Estaba a punto de suceder algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre? El ruido se hizo más claro, y un crujido bajo las hojas secas nos transportó a la realidad. Samuel y yo nos miramos con un nerviosismo palpable que se podía cortar con un cuchillo. La sombra de un desconocido se proyectaba en el camino, como un espectro que interrumpía nuestra búsqueda de respuestas. ¿Quién cree que se acercará?, susurré, tratando de ocultar mi inquietud. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, como si habíamos invocado a un espíritu que no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Samuel se tensó, sus ojos fijos en la forma que avanzaba hacia nosotros, los músculos del rostro endurecidos en una expresión de desafío. El extraño emergió de entre los árboles, un hombre de aspecto robusto y rudo, con una mirada que parecía atravesar el tejido de nuestra historia compartida. Tenía la cicatriz de un viejo duelo en su mejilla, como una carta de advertencia. ¿Qué hacen ustedes aquí?, inquirió con una voz grave que retumbó en la calma del jardín. Este lugar no es para que lo indaguen forasteros. Sus palabras tenían peso, un eco que me hizo dudar de la validez de nuestra misión. Samuel dio un paso hacia adelante, su determinación latente. Estamos aquí para descubrir lo que quedó atrás. No buscamos problemas, solo respuestas. El hombre pareció relajar un poco su postura, aunque el ceño fruncido no se desdibujó de su rostro. Si esa es su preocupación, más vale que se alejen. Hay cosas en este lugar que es mejor dejar enterradas. La advertencia resonó en mi mente, una especie de eco de mis propios temores y dudas. No podemos irnos ahora, le respondí, mi voz temblando ligeramente por la mezcla de adrenalina y miedo. Este cofre podría responder a muchas preguntas. Miré al roble, recordando la conexión que había comenzado a formar con este misterioso joven. El roble, el cofre, nuestras historias entrelazadas en un pasado que no podíamos ignorar. Samuel sostuvo mi mirada, compartiendo un silencioso entendimiento. No podemos retroceder. No más. No si esto puede cambiar nuestras vidas. El hombre frunció el ceño, sus ojos destilando desconfianza. ¿Y si lo que descubren no es la verdad que buscan? Esta casa guarda secretos oscuros, y abrir ese cofre podría traerles consecuencias que ni siquiera pueden imaginar. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo la presión del momento aumentar. Todo lo que había hecho durante años, las decisiones dolorosas que había tomado, la soledad que había perseguido, se resumía en esta intersección de vidas. La idea de apartarnos de este camino, de la posibilidad de encontrar lo que habíamos buscado, me horrorizaba. Lo entendemos, dijo Samuel, su voz más firme de lo que yo hubiera esperado. Pero este es un paso necesario. No podemos huir de nuestro pasado. El hombre nos observó en silencio, como si estuviera sopesando la valía de nuestras palabras. Por un instante, se asomó en su mirada un rayo de compasión, pero rápidamente fue sustituido por la severidad. Entonces tomen su decisión. Abran ese cofre, si se atreven, pero preparen sus corazones para lo que descubrirán. Con ese desafío, dio la vuelta y se desvaneció entre las sombras del bosque, dejándonos a solas. La tensión permaneció en el aire mientras Samuel y yo intercambiamos miradas, la decisión pesando sobre nuestros hombros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos.
Envolviendo el silencio, el cofre brilló con un destello tentador, un símbolo de todo lo que anhelábamos, a la vez que representaba el peligro de lo desconocido. Lo abrimos, dijo Samuel, con una mezcla de resolución y vulnerabilidad en su voz. No podemos vivir con incertidumbre. En mi interior, una lucha se desató. Quería entrar en ese cofre, descubrir la historia que podría cambiar todo, pero el eco de la advertencia del extraño resonaba aún. ¿Sería un paso hacia la redención o hacia la perdición? Mira el cofre, susurré, hay algo en el que me inquieta. Estamos listos para abrir esa puerta. A pesar de mi duda, algo en el brillo de los ojos de Samuel me empujó hacia adelante. Éramos dos almas buscando un sentido, y el cofre parecía ofrecer respuestas. Mientras me incliné hacia él, una punzada de angustia atravesó mi ser. Abrí el cofre y el aire pareció cargarse de historia y traición. Pero antes de que pudiera asomarme a su interior, una sombra apareció nuevamente entre los árboles, y la misma figura del extraño volvió, ahora más amenazadora. Lo que encuentren puede destruirlos, advirtió, y con esas palabras, mi corazón se detuvo. ¿Qué secretos estaba a punto de desatar? El eco de sus advertencias resonó en mi mente, mientras la puerta de lo desconocido se abría ante nosotros. El extraño retrocedió, una sombra más oscura entre las sombras del bosque, como si el mundo hubiese decidido darle más peso a su figura. Sus palabras reverberaban en mi mente, haciendo eco de los temores que durante mucho tiempo había silenciado. Lo que encuentren puede destruirlos, repetí en un susurro, como si al hablarlo, el peso de la verdad aflorara. Samuel, aún inclinado sobre el cofre abierto, me miró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad en sus ojos. No podemos permitir que el miedo nos paralice, insistió, pero su voz también temblaba. El pasado nos ha marcado, pero solo nosotros decidimos qué hacer con él. Con un profundísimo respiro, me acerqué al cofre. Su apariencia era antigua, desgastada por el tiempo, como si hubiera sido testigo de generaciones de secretos guardados. Levanté la tapa y la niebla de un recuerdo embriagador se desató. Escuché el susurro del viento entre las hojas, una melodía triste y melancólica, como si cada hoja estuviera contando su propia historia de amor y pérdida. Dentro del cofre, apenas iluminado por los rayos del sol que se filtraban entre las ramas, había una serie de cartas apiladas con un cuidado casi reverente, y un objeto más peculiar, un pequeño colgante en forma de corazón, desgastado y oxidado. El colgante pareció vibrar en el silencio, como si estuviera cargado de una energía olvidada. Las cartas, escritas con una caligrafía delicada, parecían estar dirigidas a alguien a quien no conocía. Sintiendo que cada palabra era un eco del pasado, comencé a leerlas en voz baja. A medida que las palabras cobraban vida, me di cuenta de que trataban sobre amores perdidos y secretos inconfesables, un relato de traiciones cruzadas en este mismo jardín, entre las raíces del imponente roble que nos rodeaba. Escucha esto, dije, volviendo a mirar a Samuel. Habla sobre un amor prohibido, dos almas que se amaron sin poder estar juntas. Me detuve, sintiendo una conexión instantánea con aquellas palabras que resonaban en mi ser. ¿Podría ser que aquellas historias en las cartas compartieran algo conmigo? ¿Con nosotros, te das cuenta?, preguntó él con una luz en sus ojos. Quizás lo que encontramos aquí no sea necesariamente destructivo. Tal vez estas historias puedan guiarnos a entender nuestros propios miedos y relaciones. Apilé las cartas a un lado y tomé el colgante en mis manos. A pesar de su estado, había una belleza profunda en él, como si el amor que alguna vez simbolizó aún perdurara en su forma física. Mis pensamientos viajaron hacia mis propias decisiones pasadas, cada una un eco cuyo dolor no se había desvanecido aún. Fue entonces cuando una sensación de conexión me invadió. La soledad puede parecer un regalo indeseado, reflexioné, con mi voz pareciendo más fuerte, pero quizás también sea la oportunidad de reconstruir. Mirar hacia atrás en nuestras vidas y darnos la chance de entendernos a nosotros mismos. Samuel sonrió, parece que entendía el camino que comenzaba a dibujarse entre las palabras de las cartas y el símbolo del colgante. Este lugar, la historia de estos amantes podría ser la clave para entender lo que hemos vivido, pero antes de que pudiera profundizar en esa idea, el extraño volvió a aparecer repentinamente, interrumpiendo nuestro momento. Su mirada eran dos puertos llenos de tormentas, y su voz ahora sonaba como un trueno. ¿Qué han hecho?, preguntó, asomándose al cofre. No deben tocar esas cosas. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No solo era su advertencia, era la convicción de que, efectivamente, lo que habíamos desatado podía tener repercusiones. Aún así, el colgante seguía goteando emociones que no podía ignorar, como si nos llamara a cumplir un destino del que aún no éramos conscientes. Las cartas volaron con el viento,
deslizándose sobre el suelo mientras el hombre se acercaba más, sus ojos entrecerrados, como si todo pudiera seguir en el caos y depender de nosotros. Han desatado fuerzas que no comprenden. Les advierto, la historia que aquí dentro vive, no es solo suya, mi corazón latía. Aceleradamente, el futuro se presentaba incierto. ¿Qué sabes realmente sobre este lugar?, le pregunté, luchando por mantenerme firme ante su mirada desafiante. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Un paso hacia adelante en medio de un torrente de desconfianza, el extraño se detuvo, sus ojos buscaban algo en los nuestros. Con un movimiento casi imperceptible, pareció calmarse un poco. Hay cosas que no pueden desatar sin prepararse para el peso que esta carga conlleva. Su voz ahora era un susurro, una advertencia oculta en palabras crujientes como las hojas que nos rodeaban. Sinceramente, no puedo permitirles abrir esa caja de Pandora. La ardiente tensión se intensificó. El colgante aún latía con vida entre mis manos, el eco de esas almas perdidas resonando en mi propio corazón. ¿Qué haría, yo, alguien de 62 años, al enfrentarse a este dilema? Con el destino de las cartas en nuestras manos, el tiempo se detuvo momentáneamente, mientras todos nos preparábamos para un desenlace inevitable. La atmósfera se tornó densa mientras el extraño se acercaba, su figura proyectando una sombra que parecía absorber la luz del entorno. Samuel y yo intercambiamos miradas, un entendimiento silencioso pasaba entre nosotros. Era un momento de decisión, teníamos en nuestras manos el peso de lo desconocido, y ni siquiera sabíamos si estábamos listos para manejarlo. ¿Qué tipo de fuerzas?, insistí, incapaz de desviar la mirada del extraño. La curiosidad me empujaba hacia adelante, mientras el temor intentaba encadenarme al suelo. ¿Sabes algo sobre estas cartas? ¿Quiénes son estos amantes? El extraño parecía reflexionar, su rostro en sombras similares a las que nos rodeaban. No son solo cartas, explicó finalmente, con un tono que parecía hecho de fragmentos de nostalgia. Son fragmentos de vidas. Aquellos que las leyeron y sintieron su peso se vieron condenados a revivir su dolor. El amor, la traición, los secretos, todo está interconectado en este lugar, y si no están preparados, podría aplastarlos. Me sentí un tanto abrumada, las palabras del hombre levantando una niebla de dudas en mi mente. La historia de los amantes prohibidos se entrelazaba con mis propias experiencias, recuerdos de aspiraciones perdidas y caminos inexplorados. Todo esto había comenzado como una búsqueda, un deseo de reconectar con mi historia personal, pero de pronto se sentía como un laberinto peligroso. Samuel, claramente afectado por la gravedad de la situación, intentó una vez más interceder. Pero, ¿no es posible que estas cartas también traigan esperanza? ¿Quizás liberación? Su voz sonaba firme, pero el quiebre en su tono revelaba la incertidumbre que ambos compartíamos. El extraño entonces se detuvo, su mirada penetrante analizando a Samuel como si pudiera desnudarnos hasta el alma. La esperanza nunca es un camino lineal. A veces, puede ser el detonante de una tormenta. Consciente de que sus palabras eran más que una advertencia, sentí la verdad de su declaración resonar en mí. ¿Y qué sucedería si decidimos quedarnos? Si elegimos vivir en estas historias, pregunté, levantando el colgante, el cual parecía estar profundamente enraizado en el suelo de nuestros corazones. Si nos arriesgamos a ser parte de este relato, a comprenderlo podríamos romper el ciclo. El extraño hizo una pausa, evaluando nuestras reacciones. Ya no era solo un vigilante inquietante, parecía contemplar qué palabras podrían cambiar nuestro destino. Lo que busquen aquí puede envolverlos en un laberinto del que no sabrán regresar. Todo depende de sus elecciones. Pero recuerden, el amor y la verdad tienen un poder implacable, uno que puede alterar no solo su vida, sino el tejido mismo de lo que creen conocer. Mientras sus palabras flotaban en el aire, una corriente de aire gélido pasó a nuestro alrededor, susurrando promesas de viaje y encrucijadas. Algo despertó en mí, un destello de valentía. Estamos listos para enfrentarlo, afirmé con más confianza de la que sentía. Porque no podemos seguir huyendo de lo que somos. Necesitamos desenterrar nuestra verdad, incluso si duele. Los ojos del extraño relampaguearon, y vi en ellos una chispa de reconocimiento. A veces, es el dolor el que enseña las lecciones más valiosas. Luego se giró lentamente, dejando el camino entre nosotros y el cofre abierto aún en la brisa de la tarde. Desconcertada, sentí como uno de mis miedos más arraigados comenzaba a desdibujarse. En este momento de vulnerabilidad, la curiosidad y la esperanza empezaron a elevarse en mí como una flor que buscaba crecer entre espinas. Samuel pareció notar mi cambio, y su mano se encontró con la mía,
un gesto simple que desató un torrente de determinación. Conectemos con las historias, dijo él, compartiendo la mirada que teníamos, consciente de que el amor que habitaba en las cartas podía servir como un puente a través de nuestro propio desarraigo. Mientras comenzábamos a acercarnos al cofre nuevamente, ignoro el susurro en el fondo de mi mente que advertía sobre la carga que estábamos a punto de asumir. Entonces, como si mi corazón no supiera antes que yo, un sobresalto recorrió mi pecho cuando el colgante comenzó a brillar tenue, reverberando como un eco de los amores de los amantes perdidos entre las cartas. ¿Lo ves?, exclamé, mi voz temblando mientras el brillo iluminaba nuestras caras. Esto quiere ser descubierto. Está vivo. Es nuestro momento de encontrar el sentido de todo esto de nosotros. En ese instante, un grito lejano resonó a través del bosque, una advertencia que cortó el aire y nos llenó de sombras. En un parpadeo, el extraño giró su cabeza, la preocupación nublando su rostro. No deberían haberlo tocado, exclamó con un tono que heló mi sangre, mientras el bosque pareció cobrar vida a nuestro alrededor, un presagio de lo que estaba por venir. La última carta, la que había quedado atrapada entre las raíces, comenzó a cantar con una melodía cautivadora envuelta en misterio. Lo que habíamos desatado estaba por modificar nuestro destino y el de quienes habitaron este lugar antes que nosotros. Y así, un nuevo desenlace comenzaba su travesía, llevándonos hacia un camino que, aunque incierto, prometía desvelar verdades que posiblemente cambiarían nuestras vidas para siempre. El canto de la carta reverberaba en el aire como un eco distante, una melodía llamativa y melancólica que nos envolvía en un abrazo inquietante. La tensión se hizo palpable, y Samuel y yo intercambiamos miradas, cada uno sintiendo el peso de las decisiones que habíamos tomado. El extraño observaba, su expresión tornándose entre la alarma y un tipo de resignación, como si hubiera presenciado esta escena muchas veces antes. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz ahora dura como la corteza de un árbol antiguo. No deben interferir. El pasado no es algo que se deba inscribir de nuevo sin conocer las consecuencias. Frustrada, sentí una oleada de emociones, tanto miedo como determinación. No hubo nada que interferir, solo deseo de entender, respondí, mis palabras resonando con una verdad interna. La vida no se mide por lo que se evita, sino por lo que se enfrenta y se vive. El extraño bajó la mirada, y de repente me di cuenta de que detrás de su discurso casi aterrador había un profundo dolor propio. ¿Qué historias había presenciado? ¿Cuántas personas habían sentido lo que nosotros, una urgencia de conectar con el pasado y con sus propios amores perdidos? Quizás no era solo un guardián. Tal vez también había sido un prisionero de sus propios recuerdos. Debes saber que esta melodía no solo llama a los recuerdos, sino que puede invocar a aquellos que han ido más allá, a los que sufrieron y no encontraron el cierre. Esta es la puerta que abre a lo que ya no está presente, dijo, su tono volviéndose más suave pero igualmente perturbador. Mientras su voz se desvanecía, el canto de la carta creció, volviéndose más intensamente intrigante. Tienes razón en algo, respondí, reconociendo la lucha interna que enfrentábamos. Quiero entender, pero también estoy aterrada. ¿Y si eso que buscamos no trae paz? ¿Y si solo trae más dolor? Samuel liberó una mano entrelazada y se pasó la palma por la frente, los nervios iluminando su rostro. No puedo deshacerme del impulso de responder a su llamado, a pesar del miedo. Hay demasiadas historias que arrastramos, y quizás también hay una oportunidad de liberarnos. Las palabras de Samuel, aunque chocantes en su sinceridad, encendieron una chispa de esperanza. ¿Es esa nuestra elección entonces? Encontrar la verdad, por dolorosa que sea, para poder seguir adelante, pregunté, y sentí como los hilos invisibles de nuestra conexión se tensaban, haciéndonos más fuertes. El canto se transformaba en un coro de voces entrelazadas, susurros olvidados que nos llamaban a adentrarnos en el corazón del misterio. Una calidez inesperada comenzó a brotar en mí, un deseo ferviente de abrazar lo que sucedía, de desear comprender las heridas no solo de aquellos amantes, sino también las de nuestras propias almas. Va a doler, insistió el extraño, y su voz era una mezcla de tristeza y advertencia. No todas las verdades son dulces. Pero experimentar el dolor es parte del viaje, y sin él, el amor no puede florecer en su más pura expresión. Entonces, lo aceptamos, le dije, dirigiendo mi mirada hacia el brillo que emanaba del cofre y la carta que lo conjuraba. Con una respiración profunda, avancé, sintiendo cómo la ansiedad y la angustia se transformaban en una resolución cierta. Estamos aquí para desenterrar nuestras historias. Estamos listos. Finalmente, la carta que emitía el canto se deslizó hacia mis manos, como si fuera un pequeño amante perdido buscando refugio.
La melodía me envolvió, e instantáneamente vislumbra un escenario ante mí, imágenes desgarradoras de lo que parecía ser un amor imposible. Sentí la tristeza y la esperanza entrelazarse, activándose en el fondo de mi corazón. A medida que me adentraba en sus ecos, la oscuridad del bosque empezó a moldear figuras en sombra, danzando alrededor de nosotros. Eran presencias, espectros de aquellos que habían amado con fervor, atrapados en el ciclo aún no resuelto de sus vidas pasadas. Sus lamentos resonaban en la melodía que ahora dominaba el aire, un recordatorio constante de que el amor, aún en su dolor, siempre busca ser escuchado. ¿Qué están viendo?, preguntó el extraño, con una curiosidad imprudente en su voz. Yo cerré los ojos como si al hacerlo pudiera sumergirme aún más en la visión que me había atrapado. Sentía que la atmósfera vibraba, cargada de significado, pero también de ardor. Era como si cada emoción a lo largo del tiempo estuviera conectándonos, revelando fragmentos de amor y traición que clamaban por nuestra atención. De pronto, todo se congeló. Una visión clara se encarnó en mi mente, dos figuras atrapadas en un abrazo eterno, pero con rostros bañados en lágrimas. Sin embargo, uno de ellos se volvió hacia mí con una mirada que hablaba de revelaciones no pronunciadas y elecciones no tomadas. Ninguna historia se repite exactamente, susurró, y el eco de su voz se entrelazó con el canto resplandeciente de la carta. Pero hay lecciones que aún esperar ser aprendidas. Mi corazón se aceleró ante esa verdad palpable, y con cada latido, la presión trajo a la superficie una pregunta que no sabía si quería responder. ¿Estamos listos para cargar con esas lecciones? ¿Listos para enfrentar lo que nos une o nos puede separar? Mientras la intensidad del canto aumentaba, el bosque pareció vibrar con anticipación. ¿Qué sucede si la historia no quiere ser contada de nuevo?, pregunté, como si cada palabra fuera un golpe a la realidad. De repente, las sombras comenzaron a acercarse, entrelazándose con el brillo que estaba en mis manos. Un trueno resonó a lo lejos, y el extraño nos miró fijamente. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar podría ser más de lo que están dispuestos a soportar. A veces, la verdad no se revela sin un precio. El aire se volvió denso, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía la gravedad del instante. Pero en lugar de temor, la luz en mi pecho comenzó a elevarse, confrontando la negrura que nos rodeaba. Me aferré a Samuel, y él a mí, sintiendo cómo nuestras almas estaban entrelazadas en este viaje inexplicable. Era un regalo el mero hecho de estar aquí, aunque el peligro amenazara con devorarnos. Así, las figuras danzantes de amores perdidos se tornaron más vívidas, cada una revelando un retazo de silencio y risa, y mi decisión se tornó más clara. Con el canto resonando precariously por el aire, tomé una decisión. No huyamos más, dije, y aunque un ultimátum flotaba entre nosotros, la llama de la esperanza brillaba más intensamente dentro de mí. Aún no sabíamos el fin de esa historia, pero se agazapaba en la penumbra, cada decisión empujándonos hacia adelante, un camino de descubrimiento que apenas comenzaba a desenredarse. Solo el tiempo diría si nuestra historia terminaría en amor o en desgarro, pero mi corazón ya había lanzado su dado, entonando el verso de una sinfonía destinada a ser tejida. El canto se intensificó, y las sombras danzantes se volvían cada vez más nítidas a nuestro alrededor, un caleidoscopio de emociones atrapadas en un instante suspendido. Cada figura parecía estar ahí por una razón especial, cada una añorando y buscando una conexión que aún no lograban alcanzar. Sentí el peso de su tristeza y su amor, como un velo que se posaba sobre nosotros. ¿Qué somos en esta historia?, preguntó Samuel de repente, su voz cortando la melancólica armonía que nos rodeaba. Meros testigos o actores en un escenario que se repite una y otra vez. Miré hacia él, su rostro lleno de ansiedad y curiosidad, y supe que compartíamos la misma inquietud. Éramos parte de algo más grande, un ciclo de amor y dolor que se extendía más allá de nuestras propias vidas. Sin poder evitarlo, miré de nuevo al abrazo desconsolado de las figuras. Sus rostros, aunque delineados por la tristeza, también estaban impregnados de una perenne ternura, como si se hubieran entregado por completo a un amor que no conocía límites. Sin embargo, una sombra oscura se deslizaba entre ellos, una inquietante representación del arrepentimiento y el deseo no cumplido. ¿Estamos preparados para escuchar lo que tienen que decir?, musité a pesar de mí misma, sintiendo que esta pregunta fue más hacia mí que hacia Samuel. Las palabras salieron de mi boca como un susurro, una súplica a las fuerzas invisibles que nos rodeaban. Las sombras respondieron, acercándose aún más, como si sintieran nuestra incertidumbre y estaban dispuestas a revelarnos su verdad. El extraño se adelantó, su rostro firme como hasta entonces. Lo que verán no será fácil. A veces, el amor se viste con el ropaje del sacrificio.
Y esas palabras resonaron en mi pecho, recordándome que el amor a menudo conlleva decisiones difíciles, cargas emocionales que pueden desgastar el alma. Entonces, una luz fugaz iluminó la escena, una figura se separó del abrazo, y su mirada se centró en mí. Era una mujer cuyas lágrimas parecían el reflejo de mis propios miedos y anhelos. Su voz suave llegó hasta mí como un susurro de los vientos: el amor no es lo que se pierde, sino lo que se elige recordar. Su mensaje me atravesó como una espada, y comprendí que cada uno de nosotros debía enfrentar su propia historia. El miedo se apoderó de mí, y un temblor de duda comenzó a burbujear. ¿Y si recordar duele más de lo que puedo soportar?, pregunté, cerrando los ojos, como si intentar bloquear lo inevitable pudiera protegerme. Pero la figura de la mujer sonrió con tristeza, la compasión en su mirada era implacable, y una chispa de valor despertó en mi interior. Los recuerdos son fragmentos, ladrillos que construyen el puente hacia la sanación, aunque a veces esos mismos ladrillos pueden aplastarnos. La mujer se desvaneció lentamente, dejando que la verdad calara hondo. Volví a mirar a Samuel, quien ahora parecía más decidido que nunca. Debemos atrevernos, me dijo, su voz llena de convicción. De lo contrario, continuaremos atrapados en este ciclo, buscando lo que no podemos cambiar. Nos aferramos el uno al otro, y fue en ese momento que sentí que la atmósfera se cargaba con la promesa de algo nuevo. De pronto, la carta en mis manos comenzó a vibrar con un luminoso fervor. Era un rayo de luz brillando intensamente en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Atrajo mi atención hacia una nueva visión que emergía. Esta vez, la escena mostraba un camino iluminado por faroles, dos figuras caminando juntas bajo un cielo estrellado. Cada paso resonaba como un eco de promesas pasadas, pero esos ecos también llevaban consigo el peso de las decisiones que se habían tomado. Detente, grité a las sombras que aún pulsaban inquietas, y que parecían querer tragarnos de nuevo. No sé si puedo seguir escuchando. ¿Qué hay detrás de esa luz? ¿Qué opciones se nos presentan? Mi corazón latía con fuerza, el miedo y la curiosidad chocando en mi interior. El extraño, observando nuestra lucha interna, respondió con voz grave: el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil. Y. Justo cuando parece que la claridad llega, el pánico puede nublar la razón. Pero en la búsqueda de la verdad, solo uno puede elegir su propio camino, y cada decisión tendrá un impacto. Mientras las figuras en el camino se acercaban más y la luz se hacía más penetrante, un impulso incontrolable me llevó a recorrer ese sendero. Sin embargo, justo en el momento en que estaba a punto de avanzar, un grito desgarrador resonó a través de la oscuridad, un lamento desgarrador que parecía trenzarse con las risas de las sombras danzantes. Me detuve en seco, el horror llenando mi pecho. ¿Qué fue eso?, pregunté, asustada. Samuel se apretó aún más a mí. El precio de la verdad, musitó, pero a pesar de su voz tranquila, su rostro traía una expresión de alarma. Las figuras comenzaron a desvanecerse en la inmensidad del bosque, y el canto de la carta se convirtió en un lamento fantasmal. Sentí un dolor profundo en el aire, el eco de amores arruinados y promesas incumplidas que se aferraban a la fragilidad de nuestras decisiones, como un hilo que amenazaba con romperse. Estoy aquí para ayudar, dijo una figura familiar desde las sombras. A pesar del miedo que me sacudía, el sonido de esa voz generó una oleada de reconocimiento. Soy el eco de una verdad que quieres escuchar, y ahora que has abierto la puerta, no hay retorno. De repente, una revelación se hizo presente. La incertidumbre no se desvanecía, más bien, se transformaba. Habíamos elegido nuestras historias, y aunque había dolor, era un dolor que tal vez podría convertirse en redención. El canto se intensificó en un crescendo. El bosque entero parecía temblar ante la fuerza de nuestras emociones. Miré hacia Samuel, quien asintió firmemente, como si nuestro destino estuviera ligado a las sombras que giraban a nuestro alrededor. Estábamos aquí, dispuestos a enfrentar lo que vendría. La oscuridad podía ser abrumadora, pero en nuestro anhelo por la verdad, habíamos encontrado una chispa de luz. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y en aquel instante, el amor y el sacrificio nos llamaban, invitándonos a dar un paso más allá de nuestro propio miedo. Pero en ese momento, justo antes de avanzar, la figura en las sombras dio un paso al frente y dijo: a veces las verdades que buscamos no son las que estamos preparados para escuchar. Y así, el canto se detuvo abruptamente, dejándonos en un silencio ensordecedor y un abismo de preguntas que aún no teníamos respuestas. El silencio se extendía a nuestro alrededor como una niebla densa, todavía vibrante con los ecos del canto que nos había rodeado. Miré a mi alrededor, buscando una señal, una pista que me indicara qué hacer a continuación. La figura en la sombra se había desvanecido,
pero su presencia seguía flotando en el aire como un perfume que no se aleja. Samuel, todavía a mi lado, me miraba con una mezcla de inquietud y determinación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Tomé una respiración profunda, tratando de reunir mis pensamientos, pero sería una tarea ardua. No lo sé. Quizás deberíamos seguir el camino, respondí con duda, incapaz de ignorar el resplandor que ahora brillaba con más intensidad. La atracción hacia esa luz era innegable, como un faro en medio de la tormenta, pero cada paso que di hacia adelante se sentía como el peso de un pasado no resuelto. Al avanzar, las sombras retrocedieron, pero sus lamentos retumbaban dentro de mí. Recuerdos olvidados comenzaron a surgir, inundando mi mente. Imágenes de personas a las que había amado y perdido, de palabras que no dije y de decisiones que me llevaron a este lugar. Tal vez necesitemos enfrentarlos, murmuré para mí misma, mi voz casi un eco en la oscuridad. Las figuras de las sombras comenzaron a cobrar vida nuevamente, y esta vez no parecían sumidas en la tristeza. Eran celebraciones de vida, risas y momentos compartidos. Pude reconocer un par de rostros, un amigo que había mantenido mis secretos, una abuela que me enseñó a amar desde la ternura y no desde el miedo. Sentí el nudo en la garganta apretándose con cada nuevo recuerdo que se presentaba. Ellos están aquí porque desean que entendamos su historia, dijo Samuel, rompiendo el hechizo de la nostalgia. Quizás sea nuestra oportunidad para no solo escucharlos, sino también para aprender de ellos. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron en mi corazón como una verdad olvidada. ¿Escuchar? ¿Y si lo que descubrimos es demasiado?, cuestioné, pero en el fondo sabía que la única forma de liberar el dolor era atravesar esta niebla y llegar a la luz. Las sombras ya no se veían tan aterradoras, en cambio, eran compañeros que se habían quedado atrapados en la espiral de sus propias historias. ¿Qué sacrificarías por amor?, pregunté en voz baja, sintiendo que esa era la clave. Las figuras comenzaron a moverse, llevando en sus manos pequeños objetos que brillaban como estrellas. Vi a la mujer que había hablado antes, y esta vez traía consigo una flor marchita entre sus dedos. Es el símbolo de lo que se deja ir, susurró, el eco de su voz envolviendo cada espacio entre nosotros. A veces, el mayor acto de amor es soltar. Su mensaje resonó dentro de mí, y comprendí que el proceso de dejar ir el pasado no significa olvidar, sino más bien aceptar que nuestras historias, aunque dolorosas, son parte de lo que somos. Miré a Samuel, cuyos ojos reflejaban la misma comprensión, y supe que estábamos listos para caminar hacia esa luz, listos para enfrentar lo que vendría. Sin embargo, justo cuando dimos el primer paso, el grito desgarrador resonó de nuevo, más intenso que antes, haciendo que la tierra temblara bajo nuestros pies. Esta vez, no era solo una advertencia, era un llamado urgente, una súplica llena de desesperación que parecía venir de las profundidades del tiempo. No podemos ignorar el eco de las verdades que hemos olvidado. El suelo se abrió, y una sombra ennegrecida surgió entre nosotros, oscura y amenazante. Era el reflejo de mis propios miedos, el temor a recordar cómo había dejado ir a aquellos que amaba. Sentí como la desesperación me envolvía, y el llanto de la sombra se unió a mi dolor, transformándose en una maraña de voces que se superponían unas a otras. Tú eres la clave de nuestro perdón, resonó, y cada sílaba golpeó mi mente como martillazos. Tienes el valor para sanar. Las figuras con sus luces titilantes giraron en un torbellino de emoción, y comprendí que en nuestra búsqueda de amor y verdad, también estábamos buscando redención no solo para nosotros, sino también para aquellos que habíamos perdido. El dolor y la culpa eran sombras que podían ser desvanecidas por el acto de recordar y sanar. ¿Qué harás?, preguntó Samuel, y sus ojos me instaron a reconocer mi fuerza. Las sombras aún gritaban, pero ahora su clamor me parecían cantos de una lucha por la liberación. No puedo permitir que mis miedos se interpongan en mi camino, respondí, una nueva determinación surgiendo ante el caos. Debo enfrentar lo que he dejado atrás. Con esa resolución, extendí la mano hacia la oscuridad y, con un solo movimiento, incluí todo lo que había cometido en mi vida, mis errores, mis pérdidas y, sobre todo, mi amor. La sombra se detuvo, y su grito dio lugar a un susurro, como si se estuviera desvaneciendo en la luz, pero en ese instante de claridad mágica, una nueva figura apareció entre las sombras, esta vez con un brillo de poder diferente. No olvides que el amor también puede ser un camino solitario, dijo la figura con una voz resonante. Algunas decisiones, aunque necesarias, pueden llevarte por sendas inesperadas. Las luces comenzaron a fluctuar, desvaneciéndose lentamente, y comprendí que las decisiones que estábamos a punto de tomar no solo nos afectarían a nosotros, sino que podrían cambiar para siempre el curso de nuestras vidas.
Al igual que las vidas de aquellos que nos rodeaban. Con el peso de todas esas emociones en mis manos y el eco del amor y el sacrificio llamando, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. El aire era espeso, lleno de una electrificación que invitaba a la revelación. Las figuras de sombras danzantes parecían observarnos, cargadas de anhelos y recuerdos que se entrelazaban con los hilos de nuestras historias. Era como si finalmente el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos un instante de profunda reflexión antes de enfrentar lo inevitable. Samuel y yo estábamos listos para sumergirnos en lo desconocido. El murmullo del bosque era un canto de esperanza, un eco de los amores perdidos y las lecciones aún por aprender. Entre mis manos, el colgante brillaba como un faro resplandeciente, una promesa de que en cada historia hay un camino hacia la redención. Si no enfrentamos esto juntos, corremos el riesgo de que nuestro encuentro se convierta en un eco vacío, dije, sintiendo la urgencia en mi voz. Samuel asintió, y su mano se entrelazó con la mía, una conexión que resonaba con la verdad que ambos habíamos buscado. El miedo me apretaba el corazón, pero más fuerte aún era el deseo de abrirme a las verdades ocultas, de permitir que el amor que había sido traicionado o silenciado encontrara su voz. Lo que sea que nos revele este camino, lo enfrentaremos de frente, afirmé, sintiendo que cada palabra reafirmaba nuestra resolución. Entonces, con un profundo aliento, avanzamos hacia el resplandor que pulsaba desde el cofre entre las raíces del roble. Era un paso hacia el descubrimiento, un paso hacia aquello que habíamos evitado durante tanto tiempo. Con cada paso, el eco de la sombra se tornó un susurro, como si el pasado se acercara, listo para desnudarse ante nosotros. Ya no había vuelta atrás. El canto que brotaba del cofre se transformó en una melodía firme, una sinfonía de posibilidades. Abrí los ojos y vi a la figura de la mujer con la flor marchita una vez más, y su voz hablaba verdades profundas. El amor no se pierde, se transforma. Solo encuentra la liberación cuando es reconocido, dijo, y sentí que la calma comenzaba a llenar el espacio vacío que había dejado el miedo. Un profundo conocimiento se asentó en el corazón de ambos. Miramos el colgante entrelazado en mis manos, y sin decir una palabra, entendimos que cada uno de nosotros llevaba las cicatrices del pasado, pero también la capacidad de sanar. Abrámoslo, dijo Samuel, su voz temblando con expectativa y respeto. Dejemos que lo que está oculto salga a la luz. Con un movimiento lento y cuidadoso, abrí el cofre. Las cartas, ahora iluminadas por un brillo dorado, parecían vibrar con cada vibración del corazón que latía en nuestro interior. Al sostenerlas, una brisa cálida nos envolvió, un recordatorio de que estábamos aquí para abrazar el amor, no para temerlo. Esto es nuestro legado, musité, más para mí misma que para él. Nuestras historias no terminan aquí. Este es el momento en que nos reconciliamos con lo que hemos perdido. Entre las cartas encontré una que capturó mi atención. La leí en voz alta y cada palabra resonó con nuestra realidad. Lo que nunca se dice, siempre vuelve a encontrarte. Las sombras comenzaron a desvanecerse, transformándose en iluminadas figuras que danzaban entre los árboles, un recordatorio de que cada verdad revelada nos acercaba a la liberación. Era hora de transformar el dolor en perlas de sabiduría. Preparémonos para enfrentar lo que se avecina. No importa lo que descubramos, lo enfrentaremos juntos, afirmó Samuel, mientras nuestras almas entrelazadas pareciendo vibrar al unísono. Estamos listos para abrirnos a un nuevo capítulo. Y con eso, la brillante luz del colgante confirió su energía sobre nuestros corazones, invitándonos a participar en un amor que jamás había perdido su esencia, un amor capaz de curar las heridas más profundas. En ese instante, todo cobró sentido. La vida, el dolor, el amor, porque al final, eran solo caminos que nos llevaban a la verdad esencial. Solo el amor tiene el poder de liberarnos. Con esa revelación, el tiempo volvió a moverse. Las sombras se desvanecieron, y el bosque, en una danza de luces titilantes, celebró nuestra decisión. Habíamos dado un paso hacia la sanación, un paso hacia la vida que nos aguardaba, un paso hacia aquel sentimental que por tanto tiempo habíamos dejado atrapado. El camino se extendía ante nosotros, la luz del colgante brillando como un faro de esperanza. Y así, de la mano, caminamos hacia adelante, un nuevo capítulo esperando ser escrito en las páginas de nuestras vidas, listos para vivir un amor que redime y transforma. Hoy, por fin, entendemos que lo que nos separa del amor también es lo que nos libera, susurré, mientras nuestras sombras se unían en una danza interminable, formando un lazo inquebrantable con cada paso que dábamos hacia el futuro.